Hola amigos que nos ven por su programa Crónicas de Anáhuac. Nos encontramos en el Calpulli Oaxaca. Estamos ahorita en su 10º aniversario y nos encontramos con unas personas de medicina tradicional. ¿Cuál es su nombre y a qué se refiere para las personas que no conocen la tradición o medicina tradicional mexicana? Bueno, mire, mi nombre es Raúl Jiménez, pero yo no estoy solo. Estoy con mi dualidad, que se llama Guadalupe Olea Ríos. Entre los dos hacemos un equipo. Hemos rescatado parte de la medicina tradicional mexicana, de la parte de la mixteca y de la parte de Veracruz, que serían los toltecas y los mixtecos zapotecos. Entonces ellos tenían pues parte junto con lo que sería la convivencia con el anáhuac, porque eran parte del anáhuac, tenían una medicina muy avanzada, muy superior a la medicina europea. En la medicina europea, un poquito después de la conquista, se dio lo que fue allá la fiebre pauperal, que dio como consecuencia la muerte de miles y miles de mujeres a la hora de tener el parto. Y en cambio aquí en México, con las parteras tradicionales, de la medicina tradicional, no se moría ninguna, porque inmediatamente después del parto entraban al temazcal, las depuraban, le cerraban su cintura, cerraban su vientre, le acomodaban sus órganos y estaban perfectos. Es un antecedente importante en la comparación entre la medicina alópata de Europa y la medicina tradicional mexicana. El otro aspecto también que es muy importante es el aspecto de la corrección de las articulaciones. Las articulaciones más difíciles serían las de la columna, como sería una psicosis o una escoliosis, una hernia discal. Entonces la medicina tradicional tiene el concepto de que en esas condiciones una operación es criminal. Y las estadísticas de la medicina alópata nos dicen que todas las intervenciones que se han dado, que se dan cotidianamente en hospitales de alta especialidad, el 60% de los enfermos de la columna entran caminando y salen en una silla de ruedas para siempre, con todo lo que es lo costoso de un quirófano, un cirujano, Su supuesta tecnología, con todo lo que significa el know-how de este proceso. Y nosotros no, nosotros en el pueblo, en una simple colchoneta, cartón, colchoncito, lo que sea, se pone el paciente, no hay necesidad de estudios radiológicos, ni resonancia magnética, ni tomografía digitalizada, sino que se le hace la exploración física al paciente, se localizan las lesiones, los traumas o los síndromes que tenga el paciente, e inmediatamente, máximo en 4 sesiones, quedan rehabilitados al 100%. Después de darle la terapia, ya quedó la articulación en su lugar, se les da un periodo de recuperación de 40 días para que el enfermo no haga esfuerzo, que no es el quehacer cotidiano de la persona, pero puede andar haciendo sus actividades normales sin excederse. Después de 40 días ya se le dice que puede regresar a su vida completamente normal, y que se cuide esos 40 días, porque mucha gente ya se siente bien a los 10 días o a los 12 días y quieren empezar, sobre todo las mujeres, por ejemplo, se les recomienda que no tengan actividad sexual durante esos 40 días. Ya después de los 40 días ya no hay ningún problema. Ese sería un hito en lo que sería un aspecto fundamental de la corrección de las articulaciones. Pero hablando de corrección de articulaciones, tenemos un esqueleto, ¿verdad?, que es múltiple, de pies, codos, hombros, manos, dedos, o sea, múltiples articulaciones que tenemos, y todas las articulaciones de las cuales estoy hablando, todas tienen solución, unas en menos tiempo todavía, y otras hay que tener tiempo de recuperación. Pero esa sería la parte de lo que sería la ortopedia, o los traumas que tiene uno por un golpe. Cotidianamente aquí tenemos
muchos problemas de choques de las micros o de las combis, y la gente se queda con en el cuello. En el cuello, ponen su collarín, acuden con nosotros. En la primera sesión se les arregla, los pacientes nos preguntan, ¿y ahora qué hago con mi collarín? Guárdenlo o tírenlo. Pero ya no me lo tengo que poner, no, pero es que hace rato lo traía así, bueno, ahora que se mueva la cabeza, la mueven, y si todavía me duele un poquito, obvio, tiene que tener una recuperación de sus 40 días, pero ya usted lo puede mover, ya la articulación está en su lugar y haga su vida cotidiana sin excederse. Otro aspecto es, por ejemplo, el problema de la esterilidad. Muchas veces hay una pareja que no pueden tener niños, puede haber muchas causas. Una de las causas es de que la mujer, por su vida normal, tiene los órganos fuera de su lugar, lo que serían los ovarios o la matriz, su vejiga. Entonces nosotros lo que hacemos es acomodarle los órganos para que puedan funcionar perfectamente y el espermatozoide llegue a su lugar. Otro problema es de que estén tapadas las trompas de falopio. Entonces esas trompas de falopio hay que abrir. Otro problema es la frecuencia de la ovulación, que son irregulares en sus menstruaciones. Hay que regularizar las menstruaciones. Aquí estamos hablando, regularizar menstruaciones, trompas de falopio obstruidas, órganos de reproducción fuera de su lugar, infecciones, sería una excesiva acidez. Cuando llega el espermatozoide, la propia acidez de los órganos mata al espermatozoide y hace que sea imposible. Ese es por el lado de la mujer. La mujer siempre ha sido más complicada que el hombre, pero sin embargo, muchas veces el problema no es la mujer, el problema es el hombre, porque tiene una cantidad pequeña de espermatozoides, los espermatozoides son lentos y no llegan a su término, o simple y sencillamente no hay posibilidad, todos están muertos. Entonces ahí es un poquito más complicado, hay que ver por medio de alguna terapia podemos recuperar la cantidad de espermatozoides. En el tratamiento a los dos, ya que los dos están regularizados, les damos una plantita, es un té, se lo toman por 9 días, los dos al mismo tiempo. Se les dice que durante esos 9 días no tengan relaciones sexuales, aunque tengan muchas ganas, porque lo que va a hacer esta plantita es calentar los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, y al término de los 9 días están con toda su fortaleza. Entonces ya viene el milagro de tener un niño. Esa es una parte. La otra parte pues, es lo que acabamos de ver ahorita, una consulta para lo que sería el asma o la rinitis alérgica o la sinusitis, que tienen también. También tenemos soluciones terapéuticas para cuando hay una insuficiencia cardíaca, el corazón necesita tener más oxigenación y entonces hay un sobreesfuerzo del corazón y el corazón, como si fuera es un músculo, entonces tiene más trabajo, entonces se inflama. Cuando se inflama abarca más de lo que le corresponde en el espacio de movimiento normal, entonces empieza a trabajar la maquinaria. Pues nosotros con la medicina tradicional preparamos un té que toma el paciente y al cabo de un mes o mes y medio máximo el corazón vuelve a su normalidad. Y hay veces que han tenido un infarto, que tienen 2 infartos, esperan un tercer infarto que normalmente ya es mortal y el paciente tiene la capacidad de recuperarse al 100%, le hacen sus electrocardiogramas, le hacen sus exploraciones radiológicas y el corazón
regresa a su normalidad al 100%. Ok, y entonces para nuestros amigos que nos ven por este medio, que no son de la tradición, pero les gustaría ir a una consulta por lo interesante de que nos comenta, ¿a qué teléfonos o a qué dirección pueden acudir? Nosotros tenemos dos posibilidades. Una, que acudan, nosotros estamos aquí en Ecatepec, cerca de Guadalupe Victoria, es la unidad habitacional Foviste Morelos, y ahí en el 58 82 39 54 podemos establecer un compromiso para verlos, bajo la circunstancia de que la consulta previa es gratuita. ¿Sí? Ya si hay un tratamiento o hay una terapia, entonces es convencional, llega el paciente sin ningún compromiso, y si acepta la consulta ya más puntual, entonces ya eso sí tiene un costo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que en las comunidades se reúnan 5 o 10 pacientes y nosotros vamos con ellos, vamos con ustedes. Hemos estado 3, 4 días, hasta una semana en la sierra. Por ejemplo, estuvimos con los amuzgos, entre la frontera entre Oaxaca y Guerrero. Ahí estuvimos una semana y les dimos la atención. Nosotros no sabemos nada de amuzgo porque es un mundo completamente diferente, pero con los maestros que nos daban la traducción les podíamos nosotros atender a la gente y tuvimos un éxito muy grande, muy favorable para la gente, y los invitamos para que tengan esa posibilidad. Bueno, muchas gracias, y amigos, recuerden, nuestras tradiciones hay que vivirlas, y los dejamos con los siguientes videos.